Eguerdión y bienvenidos a ETV Hoy. Comenzamos como todos los días a las 12 en punto el momento de las entrevistas de actualidad y hoy para ello contamos en plato con Florena Oiz, ongi etorri. Mi esker. La semana que viene comienza el juicio por ese macrosumario del 35/02, más conocido como el caso de las Herriko Tabernas. ¿Cómo afrontan el juicio? Bueno, con preocupación, porque que te juzguen en la Audiencia Nacional Española por una supuesta pertenencia e integración a ETA, en algunos de los casos además en grado dirigente, con peticiones fiscales que van entre los 8 y los 12 años y medio, pues la verdad es que es una cosa muy seria, ¿no? Y la experiencia que tenemos en este pueblo es que cuando uno entra, se sienta en un banquillo de la Audiencia Nacional, le puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Pero también con la indignación al ver cómo un proceso de este tipo se va a ir a vista oral, va a ir a juicio, ni más ni menos que 11 años después de comenzar, con unas acusaciones tan graves y después de una instrucción que casi es un resumen de todos los desastres a los que nos tiene acostumbrada la Audiencia Nacional y especialmente el juez Garzón, que es quien inició esta investigación, ¿no? En realidad se le ha dado a llamar el caso de las Herricos. La mayor parte de las personas encausadas no tenemos nada que ver con las Herriko Tabernas, y en realidad es una especie de combinación, un collage de diferentes elementos en el que hay desde personas que ya fuimos juzgadas en el famoso juicio de la Mesa Nacional del 97 y que volvemos a ser juzgadas por lo mismo, hasta otras personas que están relacionadas efectivamente con Herriko Tabernas o con diversos momentos de la vida política de Ribatasuna, en gran parte de esos casos parlamentarios, personas públicas, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es lo que se va a juzgar ni más ni menos que en 2013, cuando se está abriendo un nuevo tiempo político, o se quiere abrir un nuevo tiempo político en este país. Nos enfrentamos a un juicio político clásico de manual, ¿no? Como decías, han pasado 11 años desde que comenzara toda la instrucción. No sé, ¿cómo se viven 11 años pendientes de un juicio? Bueno, se deja de estar pendientes de un juicio, ¿no? Quitando, salvo algunas personas que en la primera parte de este largo proceso estuvieron encarceladas, el resto fuimos llamados a declarar y estamos bajo fianza, ¿no? Es una situación, en fin, la semana que viene son dos los juicios que empiezan en la Audiencia Nacional, este del que estamos hablando, el 3502, en el que estamos 36 personas y 110 asociaciones culturales, y otro juicio contra jóvenes del movimiento juvenil, en el que hay 40 personas, ¿no? Entre estos dos juicios se han pagado o depositado mediante aval más de 1,5 millones de euros. Hay ya 80 años de cárcel cumplidos en prisión preventiva, con lo cual estamos hablando de procesos verdaderamente muy graves que ya, de hecho, independientemente de que saliéramos absueltos eventualmente de este juicio, ya hemos sido castigados. Es decir, ya hemos sufrido en nuestras carnes una impresionante condena, ¿no? En nuestro caso son 11 años yendo a firmar cada 15 días, en algunos casos con prohibición de salir del Estado, con una serie de medidas cautelares, etcétera, etcétera. Al final, lo que uno hace es no olvidarse, porque uno no se puede olvidar y como decía antes, es preocupante, ¿no?, enfrentarse a una acusación de este tipo, pero sí relativizar. ¿Por qué? Porque si no ya llevaríamos 11 años prácticamente psicológicamente en la cárcel, ¿no? No lo hemos hecho pues porque creíamos que no debía ser así, y además casi este proceso que dura 11 años es un resumen de lo que ha sucedido en este país y en sus relaciones con el Estado español en estos 11 años. Ha habido de todo, ¿no? De hecho, uno de los grandes temas desde el punto de vista jurídico del juicio va a ser la dilación indebida, ¿no? Porque no hay ninguna justificación para que haya tardado 11 años en ir a vista oral, y sobre todo porque es evidente que a lo largo de estos 11 años ha habido momentos en los que el proceso ha estado parado y ha habido momentos en los que políticamente se ha impulsado, con lo cual esto no hace sino demostrar lo que siempre hemos dicho, que son juicios en los que hay un impulso político, y lo que ha querido es utilizarse a los jueces, utilizarse a la justicia, utilizar a los tribunales precisamente con unos objetivos políticos. 11 años esperando a que llegue un juicio que además no se prevé vaya a ser rápido. No, en absoluto. Pues seguramente serán varios meses, no sabemos exactamente cuántos, porque es difícil de precisar. Es un juicio complicado porque en fin, el propio sumario son muchísimos tomos, son muchísimos folios que uno personalmente duda mucho que los jueces hayan leído ni de lejos, pero bueno, ya veremos en qué queda. Normalmente los juicios en la Audiencia Nacional tienen, sobre todo cuando son estos macrojuicios en los que hay muchas personas acusadas, tiene una parte de espectacularidad bastante grande. Ya veremos en qué queda. Es decir, hay un intento de darle una importancia mediática, ¿no? La semana pasada lo hemos visto con el caso de estas personas detenidas por el asunto de Rira. Ha sido una redada espectacular que al final, desde el punto de vista de lo judicial, pues no ha quedado con ni un solo encarcelamiento, con lo cual es evidente que esas personas podían haber sido citadas a declarar evitándose todo ese espectáculo. Lo que hay que deducir es que alguien buscaba ese espectáculo, ¿no? Posiblemente con estos dos juicios, estos dos macrojuicios
juicios que comienzan la semana que viene también alguien esté buscando ese espectáculo, ¿no? Ayúdenos de alguna manera a hacer un poco de memoria, porque tal vez los espectadores no se acuerden bien cómo comenzó todo. Empezaba un 29 de abril de 2002, cuando se produjeron las primeras detenciones. Sí, a partir de ahí hubo una serie de personas que fueron encarceladas y luego esa investigación se amplió y fuimos siendo también imputados y procesados otra serie de personas hasta llegar al torno de el número cercano a 40 personas. Ha habido algunos cambios durante estos tiempos, perdón, porque algunas personas ya estaban siendo juzgadas por otras causas y por ello han salido de este proceso, ¿no? El proceso ha tenido bastantes altibajos, como se puede imaginar, en ni más ni menos que 11 años, ¿no? Ha habido personas que han estado en la cárcel, personas que han sido puestas en libertad, personas que han sido juzgadas, condenadas o absueltas en otros casos, porque estamos hablando de 11 años, ¿no? Y hay algunos momentos que rayan el surrealismo, ¿no? Por ejemplo, periodos de casi más de un año en que un tribunal pase a otro un tomo del sumario porque no se sabe dónde está. De hecho, creo que hay un tomo que todavía no ha aparecido. Es decir, es un auténtico disparate, ¿no? La parte de las Erricos fue pieza separada durante una parte del proceso. La Audiencia Nacional intentó endosársela al Tribunal Supremo en la causa de ilegalización de Herri Batasuna. Sin embargo, el Tribunal Supremo, que se dio cuenta de que era una auténtica patata caliente, que había estado muy mal instruida, se lo devolvió, con lo cual es un auténtico esperpento, ¿no?, lo que ha ocurrido en estos 11 años, con un agravante que yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza, y es que si ir a un juicio político de estas características en otros tiempos del pasado era incomprensible e inaceptable, ahora, en 2013, cuando estamos en la situación en la que estamos, nadie puede entender que se pueda ir a un juicio de estas características, ¿no? Le decía que me ayudara a hacer un poco de memoria porque verdaderamente estos días, cuando afrontábamos la entrevista y empezábamos a documentarnos otra vez y rememorando todas las fechas, es verdad que sorprende los saltos en el tiempo que se dan entre un comienzo, lapsos incluso de 2 años, y todo para demostrar supuestamente el plan de financiación de Batasuna a través de las Herriko-Tabernas. Bueno, esa es una parte del sumario, ¿no? Porque en el sumario hay digamos, la tesis troncal es todo es ETA, ¿no?, que es una tesis a la que ya estamos acostumbrados y la que, por desgracia, ya ha habido muchas sentencias judiciales y hay todavía gente en la cárcel por aplicación de esa doctrina, de esa tesis, ¿no? Esa es la tesis central, pero en este caso confluyen, por una parte, una supuesta trama de financiación, y digo lo de trama de financiación porque no se sabe muy bien, y a lo largo de estos 11 años ha habido 2 tesis absolutamente contradictorias, que era una trama de financiación mediante la cual ETA pasaba dinero a Herri Batasuna utilizando las Herriko-Tabernas, pero también se ha defendido la tesis exactamente contraria, es decir, que Herri Batasuna pasaba dinero a ETA. Se han defendido las 2 tesis y, estando estas Herricos por intervención judicial controladas por la autoridad judicial, se ha demostrado que ninguna de las 2 era cierta. Pero, a pesar de todo, se mantiene la tesis, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una intencionalidad política, pero también hay otra parte bastante importante en la que hay una serie de personas, por ejemplo en mi caso, que estamos encausadas, según la acusación fiscal, como representantes de ETA en la Mesa Nacional de Herri Batasuna. Por supuesto, sin ningún tipo de prueba, por la sencilla razón de que no era así, porque todas las personas que hemos estado formando parte de la Mesa Nacional lo hacíamos en condición de personas elegidas por la militancia, por la gente de Herri Batasuna, ¿no? Esa es otra parte importante de la acusación. En el fondo, todo es ETA, todo es ETA. Por supuesto, un sumario en el que no hay una bala, en el que no hay un secuestro, en el que no hay nada, absolutamente nada, que tenga que ver con la actividad armada de ETA. De lo que se nos acusa, y yo sé que esto muchas veces llama la atención cuando la gente lo oye, en las acusaciones hay cosas como participar en ruedas de prensa, como redactar comunicados, como hacer esto que yo estoy haciendo ahora, es decir, ir a entrevistas con los medios de comunicación, como habernos reunido en nombre de Herri Batasuna con delegaciones del Partido Nacionalista Vasco, como haber intentado establecer contactos con el gobierno español para buscar una salida dialogada. De eso es de lo que se nos está acusando, ¿no? Y yo creo que para la mayor parte de la gente en este país es absolutamente incomprensible e inaceptable que pueda haber un juicio de estas características en el pleno 2013, ¿no? Como usted decía, todo venía con esa teoría de todo es ETA, una teoría que estos días vuelve a escucharse una vez más después de la operación en contra de Rira. Ha pasado ya una semana desde que sucediera la detención de esas 18 personas, están todos en casa. ¿Cuál cree que era el objetivo real de la operación?
Bueno, parece lógico deducir que había un golpe de efecto importante, es decir, que se buscaba un golpe de efecto, de ahí la espectacularidad, ¿no? Porque, perdón, si las investigaciones judiciales habían conducido a alguien a no sé qué cosa, tenía otros recursos ese alguien, por ejemplo, la citación judicial, que es lo que ocurrió, por ejemplo, en este caso, en el 2002, hubo una serie de personas detenidas al principio de este sumario, otros no fuimos nunca detenidos por este sumario, fuimos citados a declarar, fuimos a declarar y salimos en libertad con una serie de medidas cautelares. Es decir, el que se haga unas cosas u otras depende de decisiones políticas. Se decide o no detener a unas personas en base a una serie de razones. En el caso de las de Rira era evidente que lo que se buscaba era la foto de la detención, la foto de una detención espectacular. Mucha gente nos hicimos preguntas cuando esto ocurrió la semana pasada, nos las hicimos todavía más, de una manera más clara cuando vimos que todas las personas acusadas salían en libertad, y una de las preguntas que nos hacíamos, ¿tiene esto que ver con una posible llegada inminente de una sentencia en el caso de la doctrina Parot contraria a los intereses del Estado español? Bueno, pues es una de las cosas que se puso encima de la mesa. Si a lo largo de los próximos días se confirman los rumores que ahora mismo ya hay en esa dirección, podría ser una de las claves. Yo creo, me parece que sería un poco imprudente pensar o interpretar que solo se debe relacionar con ese hecho. Yo creo que hay una situación en bueno, creo, es evidente, ¿no?, que hay una crisis muy importante en el Estado, que el Estado se enfrenta a un proceso soberanista, secesionista muy claro en Cataluña, y que desde luego no tiene la menor intención de permitir que se alimente algo similar en Euskal Herria, y cree que la represión, que los juicios, que las detenciones pueden actuar como muro. Yo creo que el Estado está en una estrategia de contención, no tiene nada que ofrecer, no tiene un proyecto político diferente, y lo que hace es cerrar caminos. Y yo creo que la gran clave de la actitud del Estado es el miedo que tiene a un cambio y el miedo que quiere proyectar. Yo creo que como ciudadanos de Euskal Herria tendríamos que resistirnos a eso. No, hay otros horizontes diferentes del miedo, hay otras posibilidades y hay que encontrarlas, ¿no? Es el mismo mensaje que ahora mismo se está mandando a Cataluña, ¿no? Vais a quedar fuera de Europa, si seguís por ese camino vais al caos, vais a una división social, a una fractura social. Es mentira, lo que ocurre es que España no tiene nada que ofrecer, y en el caso de Euskal Herria España tampoco tiene nada que ofrecernos, y como no tiene nada que ofrecernos, nos ofrece su palo, que es la represión, las detenciones. ¿Para qué? Para hacer como que nada ha cambiado, que seguimos en otro tiempo político y que por tanto no cabe esperar ningún otro cambio. Le hacía referencia a esa teoría nuevamente de todo es ETA, porque no sé si vivió con un punto de preocupación, por ejemplo, escuchar al ministro de Interior tildar de tentáculo de ETA a Herrera. Sí, la verdad es que era muy grave, sobre todo porque en el caso de Herrera se trata de un colectivo que hace una defensa muy clara de los derechos de las personas presas en Euskal Herria, ¿no? De Euskal Herria, mejor dicho, como sabemos la mayor parte no está en Euskal Herria, ¿no? Pero que ha gozado de una gran simpatía popular y que tiene un reconocimiento. La misma respuesta popular de agentes sociales, políticos, sindicales a estas detenciones demuestra que efectivamente esas personas detenidas gozaban de un gran apoyo, que tenían una gran capacidad de interlocución con un montón de agentes, ¿no? Por lo tanto, pretender y hacían un trabajo absolutamente público. No estamos hablando de un grupo que se mantenía poco menos que en la clandestinidad. No, era un grupo con una gran capacidad de actuación social, que aparecía en la información que el Ministerio del Interior dio en torno a la redada en su propia página web como el grupo que más capacidad de movilización tiene en la sociedad. Es decir, no estamos hablando de una tontería, estamos hablando de una gran capacidad de interlocución y de representatividad social. A eso es a lo que se fueron, ¿no? Y la verdad que en estas circunstancias se defina algo así como un tentáculo de ETA, pues sí es grave porque refleja una intención. No se limitó ahí, no se quedó en eso, el ministro de Interior español dijo alguna cosa más, dijo que van a seguir, adelantó, otra cosa es que sea cierto o no, adelantó que se puede seguir por ese camino, y dijo algo que es todavía mucho más incongruente, ¿no? Que es que ETA no existe y ya no va a volver a existir, pero sin embargo estos son un tentáculo de ETA, ¿no? En fin, ahí hay yo creo que hay algunos motivos para pensar que tenemos, por una parte, una voluntad de seguir actuando en ese terreno porque creen que sirve para esa estrategia de contención, pero por otra parte debilidades manifiestas, es decir, lo hacen porque creen que tienen que hacerlo, pero son conscientes de que no es una buena idea, porque la reacción que hubo a las detenciones de la semana pasada, la gigantesca manifestación de Bilbao, en realidad debilita objetivamente las posiciones del Partido Popular y del Gobierno español y del propio Estado español en Euskal Herria. La gente va a desconectar, la gente se siente cada vez menos identificada con semejante inmovilismo cuando la mayor parte de la sociedad esperaba de Madrid otra cosa, ¿no? Y sobre Madrid le debo hacer referencia también, no sé si le da credibilidad a las voces que desde el Partido Popular piden la ilegalización de Bildu. ¿Cree usted que tiene recorrido, que se van a quedar en amenazas? Bueno, ya veremos, no es muy difícil saberlo. ¿Por qué? Porque el clima de involución que se está viviendo en Madrid es muy serio.
es muy serio y basta leer determinados medios de comunicación para comprender que en Madrid se está, en fin, determinados poderes del Estado se está instalando el síndrome de la ciudad sitiada, ¿no? Y en el síndrome de la ciudad sitiada ya hay un punto de obsesión en la que se entiende que cualquier cosa sirve para defenderse, ¿no? Porque no hay una sensación de que puedan actuar en este panorama político, en lo vasco, en lo catalán, de otra manera. Entonces se defienden, es una dinámica de contención, de defensa, y en esa dinámica a algunos se les puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. Cuando, ya sé que no es este tema, pero yo creo que tiene relación, ¿no? Cuando desde el propio PP catalán se hablaba de la posibilidad de que el PP flexibilizara su posición con respecto a Cataluña, una propuesta que el resto de agentes catalanes habían considerado que no servía, que no tenía recorrido, que no servía absolutamente para nada, la dirección del PP le termina tirando de las orejas públicamente a la líder del Partido Popular catalán, dando a entender que no se mueve nadie, ¿no? En esta lógica en la que no se mueve nadie, la verdad es que pueden ocurrir muchas cosas y posiblemente haya sectores que se vean tentados a ir más allá y a volver a determinadas decisiones del pasado, como ilegalizaciones, etcétera, etcétera. Pero es cierto que las condiciones que tienen para poder hacerlos han variado enormemente. Ellos verán qué decisiones toman, pero desde luego la capacidad que tienen de recibir consentimiento, de recibir apoyo popular con decisiones de ese tipo ha caído totalmente. Sería un error político mayúsculo y yo creo que la sociedad vasca no se lo iba a permitir. En apenas esos 2 días se van a cumplir ya 2 años desde la conferencia de Ayete, lo que trajo días después el anuncio de ETA. ¿Cómo de lejos o de cerca ve la situación de la paz? Bueno, yo creo que se han dado unos pasos muy importantes, ¿no? Lo que pasa es que nos encontramos con una situación de total desproporción. Hay unas partes que han dado pasos muy importantes, que han asumido compromisos muy importantes y es cierto que ha desaparecido una de las expresiones de violencia, ¿no? Con todas las consecuencias que eso tiene para muchas personas que se podían sentir amenazadas, perseguidas, que podían ver incluso su vida en riesgo y que evidentemente y afortunadamente ahora ya no lo ven y que quizás pues esas personas pueden tener la percepción de que sí que estamos viviendo en paz. Para mucha gente, sin embargo, no es así, porque no solo había una expresión de violencia, había varias expresiones de violencia y no solo había determinadas violaciones de derechos humanos, había muchas violaciones de derechos humanos. Y si analizamos el panorama, veremos que muchas de ellas no solo no han desaparecido, hablemos, por ejemplo, de la situación de las personas presas, hablemos, por ejemplo, de las últimas detenciones, hablemos de estos juicios, ¿no? Es decir, no estamos en una dinámica de paz en todos los terrenos, la gente es perseguida por sus ideas, está en la cárcel por sus ideas, hay violación de derechos humanos por parte del Estado, eso no es paz. Eso no es paz. Que estemos más cerca de la paz que lo que podíamos estar antes porque una de las expresiones ha desaparecido, es cierto, pero que no estaremos en la paz o no nos acercaremos a la paz hasta que desaparezcan todas y hasta que superemos todas sus consecuencias, yo creo que eso lo ve cualquiera, ¿no? Otra cosa es que se quiera dar por cerrado este proceso porque, en realidad, porque algunos siempre han negado que fuera necesario un proceso de resolución, que fuera necesario ir hacia la paz, porque según ellos solo había una parte que hacía no sé qué cosas y el resto no tenía nada que cambiar. No estamos en esa situación. Por desgracia, no se han dado todos los pasos y cuando efectivamente han transcurrido 2 años ya de esta conferencia de Ayete, la desproporción es manifiesta. Es necesario que algunos den unos pasos. Otra cosa, y me refiero evidentemente a los gobiernos español y francés y a las fuerzas políticas que están dándoles cobertura, ¿no? Otra cosa es la pregunta que nos podemos hacer como sociedad, bueno, ¿y eso cómo se consigue, ¿no? ¿Quién puede hacer algo? Y yo creo que no sería muy inteligente quedarnos a esperar que gobiernos como el español y el francés, digamos, de buena voluntad, motu propio, puedan ahora mismo tomar iniciativas en ese sentido. Vamos a tener que empujarlos. Yo creo que la sociedad vasca tiene que dar nuevos pasos y que tiene que generar una situación en la que esa intransigencia de España y Francia sea imposible de mantener. Por ejemplo, esa situación de la doctrina Parot de la que hablábamos, en las últimas horas está cogiendo mucha fuerza que finalmente Estrasburgo dejaría sin fuerza la doctrina Parot. No sé si esa decisión podría suponer un punto de inflexión. Podría serlo, depende mucho de cómo los diferentes agentes políticos la interpreten y qué lectura se haga, ¿no? Recordemos que el gobierno español dijo, ya adelantó, veremos qué hace, adelantó que en el caso de que hubiera una sentencia de estas características que se refiere en principio solo a una persona, que es una presa, Inés del Río, actuaría en consecuencia, es decir, en todo caso, con respecto a esa persona, solo y exclusivamente, incluso algunos hablaron de una insumisión judicial, en fin, no es el tono al que estamos acostumbrados por parte de los representantes del gobierno español, ¿verdad? Pero es eso lo que se dijo. Vamos a ver, ¿no? Hay una serie de secuencias que están por aclarar. Vamos a ver primero si se confirma que la sentencia ya ha salido o está a punto de salir, vamos a ver qué dice, vamos a ver qué grado de esa autorización tiene, pero no nos engañemos, esto fue una decisión de Estado.
una decisión de Estado de aplicar una vuelta de tuerca, aplicar un endurecimiento práctico de la legislación para que algunas personas que, de acuerdo con la ley vigente en ese momento, ya tenían que estar en libertad, siguieran en prisión. Esto fue una decisión de Estado. Si un tribunal internacional desautoriza esa decisión de Estado, esto tiene que tener una lectura política. Es una desautorización de la estrategia que el Estado ha seguido con todo esto. ¿Por qué? Pues porque veremos, insisto, habría que ver qué dice esta sentencia, pero lo que previsiblemente puede decir, de acuerdo con lo que decía la anterior, recordemos que esto es la respuesta a un recurso que se planteó, era que estamos hablando ante una violación grave de un derecho fundamental. Si un tribunal de estas características dice al Estado español, dejen ustedes de violar, sigan, es decir, no pueden seguir cometiendo una flagrante violación de un derecho fundamental de estas características, eso es una desautorización no solo jurídica, es una desautorización política. ¿Esto qué puede traer? Bueno, pues podría traer cambios en la política penitenciaria, algunos posiblemente por obligación, es decir, porque aunque esto traiga consigo una cadena de nuevas decisiones para intentar alargar sus consecuencias, los hechos están ahí, ¿no? Ya veremos en qué queda, pero la desautorización sería clara. Pero seguramente en términos políticos el Estado y los determinados partidos políticos tendrían que hacer una reflexión. Por ejemplo, en esta línea, hablando de la doctrina Parot, ayer mismo el magistrado del Tribunal Supremo, Joaquín Jiménez, le escuchábamos en Radio Euskadi decir que ellos incluso deberían aceptar que han hecho algo mal. Bueno, yo creo que eso sería un gran avance, ¿no? El hecho de que ¿por qué? Pues porque normalmente cuando alguien no reconoce que ha obrado de mala manera o que ha violado un derecho, es muy difícil que tome medidas para dejar de hacerlo, ¿no? En este caso, bueno, lo importante es que esa doctrina deje de aplicarse, lo importante es que comiencen a cambiar las cosas, ¿no? Puede costarnos más que lo hagan por convencimiento. Desde luego lo harán por desautorización de un tercero. No han llegado por su cuenta a esa conclusión. Yo creo que eso es importante a la hora de tener en cuenta, ¿no? Yo creo que hay que dejar un tiempo, aunque para ver cómo digiere esa eventual decisión, que estamos hablando un poco todavía con algo que no tenemos confirmado, ¿no? Pero habría que ver cómo la digiere, pero en cualquier caso sería una desautorización muy clara que tendría que tener consecuencias. Para empezar, consecuencias prácticas. Una serie de personas tendrían que salir en libertad y, en fin, uno no tiene muchos motivos para ver con esperanza cuál puede ser la reacción del gobierno español, sobre todo si volvemos a la redada contra Rira de la semana pasada, ¿no? No parece que estén precisamente por la labor de contribuir a crear un clima diferente. Veremos qué sucede, por lo tanto, en Estrasburgo. Miramos otra vez a Madrid, seguimos mirando a Madrid, porque ayer en el Congreso, a petición de Amaiur, Esquerra y BNG, se va a presentar una propuesta no de ley sobre la decisión a decidir. No sé si cree que tiene algún recorrido, parece que dirá, por lo menos el Partido Popular va a votar en contra, pero no sé si nos puede explicar un poco cuáles son las expectativas que tiene. Bueno, yo creo que este tipo de propuestas, es decir, llevar a dónde y al Congreso español, ¿no? Una propuesta para defender el derecho a autodeterminación de los pueblos sin Estado que viven en el Estado español, tiene un gran significado político, ¿no? Al margen de cuál sea luego el resultado de la votación, ¿no? ¿Por qué? Porque el resultado de la votación parece que deporará pocas sorpresas, ¿no? Ya sabemos, para empezar hay una mayoría absoluta del Partido Popular que es totalmente enemigo de la defensa de este derecho, ¿no? Pero previsiblemente tampoco otros partidos la apoyarán, ¿no? Pero es una manera de retratarse, y es una manera de retratarse en un momento en el que en Cataluña hay un proceso muy claro, soberanista, secesionista, que goza de un amplísimo apoyo popular, y cuando en Euskal Herria la tendencia social, aunque en términos políticos estemos muy lejos de materializarla, la tendencia en la variable, digamos, consentimiento, capacidad del Estado de generar adhesión o estrategia o referente secesionista, se va decantando cada vez con mayor fuerza hacia ese segundo eje. Esa es también la tendencia, ¿no? Y todo esto en un contexto en el que hay un país, Escocia, que ya tiene una fecha para un referéndum de independencia, ¿no? El plantear esa discusión ahora yo creo que tiene un sentido muy claro. Todas las fuerzas políticas van a tener oportunidad de retratarse, pero yo creo que hay una parte importante, ¿no? Que es también llevar la discusión a términos democráticos, es decir, que hay gente, que hay partidos, que hay grupos que defienden determinados modelos de convivencia, determinados modelos políticos en el Estado, en las naciones sin Estado, etcétera, etcétera, es una constatación. Sabemos que hay diferencias políticas. ¿Cómo deben resolverse esas diferencias? Bueno, algunos dicen que tiene que ser la política en el Estado porque la ley dice que el Estado es un sujeto. Eso no puede ser un mecanismo neutral para tomar decisiones, porque eso es el problema. Eso es el problema. En Euskal Herria y en Cataluña lo que se dice es que el Estado no es el marco, que el Estado no es quien debe decidir, que tiene que ser el pueblo vasco y el pueblo catalán quien decida. Por tanto, no estamos ante una realidad de arbitraje. La Constitución no arbitra, la legislación española no arbitra. La legislación española defiende un modelo concreto, que es la nación española, y niega a las demás. Mientras eso no se cambie, es muy difícil plantear
plantear la discusión donde debe plantearse, que es en términos democráticos. Al final, ¿qué ocurrirá? Ocurrirá que Euskal Herria y Cataluña decidirán democráticamente, por mucho que cueste. Ocurrirá porque es lo lógico, porque estamos en el siglo XXI y porque nadie va a ser capaz de pararlo, aunque quede mucho camino por recorrer. Y plantear la discusión en términos democráticos yo creo que es interesante porque va a reflejar que algunos no es que defiendan un modelo determinado de Estado, sino que están en contra de discutir en términos democráticos. Hemos llegado a los 25 minutos de entrevista, solo nos quedan 5, así que debo preguntarle por la política navarra, como navarro que es usted. La semana pasada acababa con una petición unánime de la oposición para pedir un adelanto electoral. Yolanda Barcina ya dijo que ella no va a dimitir. ¿Cómo ve el panorama navarro? Complicado, estamos arrastrando una crisis que es una crisis de régimen, una crisis de esa Navarra del mejoramiento, ¿no? La Navarra foral española, por términos económicos, por todo lo que ha ocurrido con el escándalo de las dietas de Caja Navarra, etcétera, etcétera, y porque se ha resquebrajado la unidad entre UPN y el PSOE, que ha sido una de las claves de la política navarra. No hay mucho rechazo a este régimen, no solo a un gobierno determinado, sino hay mucha gente que se está preguntando por qué tenemos que seguir en esa situación, por qué no se puede construir otro panorama político en Nafarroa, ¿no? Yo creo que en esa situación no terminamos de aclararnos todavía. Las decisiones tomadas en el Parlamento son muy claras, es decir, no una resolución pidiendo dimisión y elecciones anticipadas, sino 5, ¿no? Todas por mayoría. Lo lógico en cualquier otro sitio sería que eso se materialice inmediatamente en una moción de censura. Para empezar, lo lógico hubiera sido que la persona implicada y el partido implicado se dieran por aludidos, es decir, sintieran que carecen de la confianza del Parlamento, incluido quienes hasta hace un poco, que era el PSOE, les había apoyado, y por tanto dimitirán y convocaran elecciones. Eso parece que no ha ocurrido, sabemos, y parece que no va a ocurrir. Lo segundo lógico en estas circunstancias sería que haya una moción de censura o que esos grupos políticos de la oposición que se han puesto de acuerdo en eso sean capaces de ponerse de acuerdo en materializarlo. ¿Por qué esto se complica? Se complica por el factor del PSOE. El PSOE sabemos de dónde viene, pero no sabemos a dónde va. Seguramente ellos también saben de dónde vienen, pero no saben a dónde van. Y estamos en una situación verdaderamente en la que cada vez más gente se pregunta, bueno, exactamente, por decirlo coloquialmente, ¿de qué va el Partido Socialista de Navarra? ¿Está o no está por una convocatoria de elecciones? ¿Está o no está por romper con UPN? Si está, y sobre todo cuando se está planteando la discusión en la moción de censura, no para crear un gobierno alternativo, sino para que un gobierno exclusivamente convoque elecciones cuanto antes, la verdad es que no tendría que haber obstáculos para llegar a un acuerdo. Aunque lo hagan por sorteo, es decir, que busquen la manera que quieran, puede haber muchas, pero lo importante es que se haga. Lo dice porque precisamente Roberto Jiménez, el argumento que dio en su momento para votar en contra de esa moción de censura era que él no iba a dar un voto que fuera a dar el poder a la izquierda abertzale. Bien, para empezar dijeron que era una barbaridad, que no tenía ningún sentido y que las mociones de censura no se podían presentar para eso. Un poquito después Rubalcaba hizo exactamente lo mismo en el Congreso de Madrid, bueno, anunció que lo iba a hacer porque todavía no lo ha hecho, y Roberto Jiménez tuvo que esconderse debajo de la mesa porque era desautorizado por el principal dirigente de su propio partido, ¿no? Bueno, yo creo que cuando se plantea una iniciativa que tiene un solo objetivo, que es crear un gobierno para que pueda, si la presidenta del gobierno no convoca elecciones, alguien debe hacerlo. Es necesario crear un nuevo gobierno, conformar un nuevo gobierno para que se pueda hacer. Ese es el único objetivo del acuerdo que se está poniendo encima de la mesa. ¿Qué más da quien lo haga? ¿Qué más da quien lo haga? El pretender que yo no lo haré si lo hace, son excusas. Si uno tiene voluntad política de hacerlo, insisto, está la fórmula del sorteo, pueden estar muchas fórmulas, cualquiera de ellas puede funcionar cuando hay intención. Otra cosa es que se quiera escenificar que se pretende que haya elecciones, pero este partido esté muy preocupado porque no le vienen muy bien las elecciones de las que no espera salir muy bien parado. Pero eso es engañar a la gente. Yo creo que lo que la gente quiere es que le dejen de engañar. Si se le ha dicho que hay un acuerdo y se ha visto en el Parlamento para convocar unas elecciones, que se materialice y que desaparezcan esos obstáculos de pequeño recorrido. No es una explicación seria decir que no se le puede votar a no sé quién. No, si no es votar, es simplemente posibilitar, facilitar que pueda haber un gobierno que convoque elecciones cuanto antes, nada más. La última hora también nos lleva a mirar a Madrid, pero en relación con Navarra, porque el Supremo ha aceptado el recurso de UPyD contra la decisión de archivar la causa de Lacan. Bueno, las decisiones que había venido tomando el Tribunal Supremo con este tema, no imputar a Yolanda Barcina, significaban en la práctica dejar a la juez de Iruña que había puesto en marcha todo este proceso sin espacio, se le dejó sin ninguna posibilidad de maniobra, se le cortaron todas las vías. Ella tuvo que archivar la causa porque no podía seguir adelante con ella, no porque no hubiera que investigar, que ya lo había investigado, ni porque no hubiera indicios ni elementos suficientemente graves, que los había y los sigue habiendo.
fue una imposición que fue una decisión política la que se tomó de proteger a UPN y de proteger a Yolanda Bárcena, ¿de dónde? Y desde Madrid, ¿no? Yo creo que era lógico que se presentaran recursos, por lo que yo sé se presentaron 2, parece que se ha aceptado a trámite 1, vamos a ver qué depara de sí todo este asunto. Existen otras demandas también en otros tribunales, Contus y otras asociaciones han dicho que el tema no se ha acabado ni mucho menos, que tienen mucha más información, que la van a volver a llevar a los tribunales, pero en cualquiera de los casos hay otro tribunal, que es el Tribunal Social, el pueblo, y la gente en Navarra sabe perfectamente que el archivo de la causa ha sido una injusticia, que no ha sido una absolución, que no ha sido un dejar sin responsabilidades de ningún tipo a las personas implicadas. Lo que ha sido es un espaldarazo de tipo político, pero que deja encima de la mesa el gran problema de fondo, que es cómo consiguieron hacer desaparecer todo el patrimonio de Caja de Navarra, cómo se llegó a esos obstáculos, a esas barbaridades de cobros de dietas, etcétera, etcétera, de todo lo que hay detrás de lo que solo ha emergido una parte, sin que nadie tomara cartas en el asunto. Lorena, hoy hemos llegado a la media hora de entrevista. Gracias por responder a nuestras preguntas y seguiremos muy de cerca todo lo que sucede a partir de la semana que viene en Madrid. Muy bien, es que ricasco. Hasta aquí, por lo tanto, la entrevista de actualidad del día. Adela, es ya momento para el debate y para la tertulia.